Si usted trabaja en alguna secretaría, dependencia o alguna oficina del gobierno federal y lamentablemente enfrenta algún conflicto laboral, el tema de hoy, sin lugar a dudas, debe interesar y mucho. Y es que vamos a hablar sobre el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, un órgano de relevancia constitucional que fue creado justo para dirimir en conflictos burocráticos y cuyas funciones y alcances casi nadie tiene claro. Este tribunal tiene como función solucionar las controversias y conflictos que existen entre las dependencias del gobierno federal y los trabajadores de estos, así como con sus sindicatos. Esta noche les platicaremos qué tipo de ayuda se puede solicitar aquí, cuál es el proceso y si se debe o no llevar un representante legal. Pero sobre todo hay un tema que vale la pena analizar. ¿Tiene o no credibilidad y confianza este tribunal a la hora de administrar e impartir justicia en el ámbito laboral burocrático? Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da mucho gusto recibir esta noche a Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Luis Gerardo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Lolita, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme hablar con tu amable auditorio. Yo quisiera que me expreses, porque bueno, ya lo comentamos a la entrada del programa, pero que me pongas en bolitas y palitos exactamente en qué casos puede uno o debe uno de acudir al tribunal y no a la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque efectivamente hay mucha confusión sobre la diferencia entre uno y otro. Yo te agradezco mucho la pregunta porque me parece que esa es una de las dudas más generalizadas que tiene el pueblo mexicano. La Junta Federal, hasta el día de hoy, es la encargada de resolver las controversias laborales entre los factores de la producción. Esta es la nota característica, entre patrones y trabajadores. Eso es. Lo que evita o lo que pretende el derecho laboral en general es evitar la exacerbación de clases, donde siempre hay un fin eminentemente de lucro. Es decir, el patrón generalmente tiene un fin de lucro. Claro. En tanto que en el apartado B del artículo 123 constitucional, que es el que regula las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores, pues el Estado nunca, bajo ningún motivo y en ninguna circunstancia, tendrá un fin de lucro, cuando menos en la parte de la administración pública centralizada. Eso es. Nunca tendrá. Entonces, eso permite tener claridad que las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, al no tener un fin de lucro como sí lo tienen las relaciones laborales en general, participan de diferente naturaleza y, por tanto, la Constitución mexicana prevé un tribunal especializado para resolver estos asuntos. Entonces, ¿quiénes pueden venir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Todos los trabajadores del Ejecutivo Federal en su administración pública centralizada, los trabajadores de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados. Bien. Y si bien se rigen las relaciones de trabajo entre el Poder Judicial de la Federación y sus empleados por las disposiciones del artículo 123, apartado B, sin embargo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no es competente para conocer de esos asuntos, porque la Constitución establece que para resolver esas controversias entre el Poder Judicial y sus trabajadores existirá una comisión sustanciadora que realizará un proyecto de resolución y será el Pleno de la Corte o el Pleno del Consejo de la Judicatura, según corresponda, quien tendrá que resolver el asunto. A ver, dame un ejemplo. Es decir, algún trabajador que esté, por ejemplo, molesto porque lo maltrataron, porque no le han pagado a tiempo, porque lo hicieron trabajar horas extras. ¿Es esa gente quien debe de acudir directamente con ustedes y que trabaje en alguna dependencia federal? Exactamente. Por ejemplo, un trabajador de cualquier secretaría, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Hacienda, etcétera. Si un trabajador se siente vulnerado en sus derechos laborales, eso es, y es un trabajador al servicio del Estado, nosotros somos la autoridad jurisdiccional competente para resolver su controversia. O sea, incluso, por ejemplo, gente que trabaja en PGR. Sí, bien, PGR sí. Sin embargo, carecemos de competencia para los organismos descentralizados. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el ISSSTE es un organismo descentralizado y no tenemos competencia para resolver sus asuntos individuales. ¿Qué tal eso? Entonces, ¿a dónde acuden los trabajadores del ISSSTE o del Seguro Social? A la Junta.
Porque, Junta de Conciliación y Arbitraje. Así es, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y eso encuentra su sustento en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 31, inciso B, punto primero, que establece de manera categórica que las empresas administradas de manera paraestatal o descentralizada por el Estado deberán resolver sus controversias en la Junta Federal. O sea, llámese también Infonavit, qué sé yo. Exactamente. ¿Cuál es la queja que mayormente se les presenta a ustedes por parte de los trabajadores? Pues es muy variado, pero lo que más tenemos, desde luego, es la demanda por reinstalación o indemnización. Sí, claro. Y también tenemos pues, un número muy importante de aspectos vinculados con seguridad social o pagos de horas extras o recalificación de riesgos de trabajo. Todos los aspectos vinculados con la vida laboral del trabajador lo tenemos con mucha frecuencia. Ahora bien, ¿cuál es la relación con los sindicatos? La relación con los sindicatos burocráticos efectivamente es una muy buena pregunta, porque el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, fíjate, tiene una doble función. A la vez de ser un tribunal que resuelve las controversias jurisdiccionales, también tiene una función registral. Eso es. De manera que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es la autoridad encargada de otorgar las tomas de nota, es decir, de llevar el registro sindical. Nosotros otorgamos también las tomas de nota correspondientes a los cambios de directiva, registramos las condiciones generales de trabajo, las comisiones mixtas de seguridad e higiene, etcétera. Entonces, este tribunal también es el encargado de realizar o llevar a cabo, mejor dicho, toda la relación administrativa con los sindicatos burocráticos. Nosotros somos la autoridad en donde se tienen que registrar, en donde nos tienen que hacer sabedores de las integraciones de sus comisiones mixtas de escalafón, etcétera. Ahora bien, es importante aclararle a nuestro público que hay sindicatos de varios tipos, el apartado A, el apartado B. ¿Les podrías explicar, por favor? Es una muy buena pregunta. Mira, yo te agradezco porque me vas a permitir explicarle un poco a nuestro amable auditorio qué es el apartado A y qué es el apartado B y por qué tienen diferente naturaleza. Eso explica la naturaleza de un sindicato burocrático y de un sindicato de trabajadores en general, permíteme la expresión. Por favor. El apartado A, como te decía, su razón de ser es para regular a los factores de la producción, evitar la exacerbación de clases. Me refiero, por ejemplo, al caso concreto de CTM, por decir Exacto. algo, ¿no? La CTM es una confederación de trabajadores. De México. Ajá, es la Confederación de Trabajadores de México. Así es. Pero su naturaleza jurídica es una confederación de trabajadores que aglutina a diversos sindicatos. Justamente. Que aglutina a diversos sindicatos de trabajadores que prestan sus servicios para patrones privados. Así es. Generalmente. Porque, por ejemplo, tú me podrás decir, el sindicato de los electricistas pertenece a CTM, sin embargo, bueno, esa es una empresa del Estado, pero su naturaleza jurídica ¿no? es diversa, pues. Pero los trabajadores burocráticos, decíamos, el derecho burocrático nunca y por ninguna circunstancia tendrá un fin de lucro. Eso es. Sino de satisfacción de las necesidades de la colectividad social. Como, por ejemplo, el CENTE, ¿no? Exacto. Es una necesidad de la colectividad social el tener un pueblo educado. Claro. Entonces, una función del Estado es educar a su pueblo. Los trabajadores que prestan este servicio son trabajadores que se encuentran dentro de los sindicatos burocráticos, cuya relación precisamente nosotros llevamos. Del apartado B. El apartado B exclusivamente. Nosotros nunca y bajo ninguna circunstancia podríamos conocer de un asunto del apartado A. Incluso los trabajadores al servicio del Estado nunca y por ninguna circunstancia podrían pertenecer a la CTM, por ejemplo. Pertenecen a otras federaciones burocráticas. Bueno, pues desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos tiene una mujer en la historia. Nani, o la abuela Nani, como se le llamaba en forma afectiva, fue una brillante estratega militar, lideresa espiritual de los Maroons, o cimarrones de las islas de Barlovento. Les proporcionó estabilidad militar y religiosa a principios del siglo XVIII. Bien conocida por los colonizadores británicos y los Maroons como una relevante lideresa militar, se volvió con el tiempo un símbolo de unidad y fortaleza para su pueblo en tiempos de crisis. Nani fue particularmente importante para ellos durante la furiosa pelea contra los británicos en la Primera Guerra de los Maroons de 1720 a 1739. Tanto las leyendas como los documentos que existen
Se refieren a Nani como una mujer con excepcionales cualidades de líder. Su influencia sobre los Maroons era tan fuerte que parecía ser sobrenatural y se aseguraba que estaba conectada por sus poderes de brujería. Les transmitía leyendas y los alentaba para que continuaran con sus costumbres, música y canciones que habían llegado con ellos desde África. Nani fue particularmente hábil para organizar la guerra de guerrillas para repeler a las tropas británicas que intentaban penetrar en las montañas para doblegarlos. Nani dijo de los británicos: su avaricia no tiene límite. Llegaron a mi hogar en África para beneficiarse. Ahora, a 400 años de distancia, no han aprendido de su crueldad y piratería de culturas africanas y de otras partes del mundo. La cuerda que crearon los está esperando. El gobierno de Jamaica proclamó a Nani como heroína nacional en 1976. Su efigie honra el billete de $500 jamaiquino, coloquialmente llamado Nani. La madre de una nación murió en 1733. Sus restos descansan en el cementerio del Chichón, en el pueblo de Moore. José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, la reina Nani de Jamaica. Luis Gerardo, siempre he tenido la duda, ¿por qué la necesidad de diferenciar entre el apartado A y el apartado B? Al final de la jornada, sea como sea, todos son trabajadores, aunque sean del Estado o aunque sean para empresas privadas. Es decir, su esencia misma es de un trabajador y la esencia misma de quien contrate es de un patrón. ¿Por qué estar siempre haciendo esas diferenciaciones y esas separaciones entre un grupo de trabajadores y el otro? Fíjate que es una muy buena pregunta, porque la naturaleza de las relaciones que se entablan en uno y otro apartado es lo que hace la diferencia. Mira, en el apartado A, todas las relaciones que se dan siempre, o que tienes que tomar en consideración, siempre son de trabajo. Claro. Es decir, la relación entre un empleado y su empleador, claro, siempre será de trabajo y se fija por virtud de un contrato individual o de un contrato colectivo. Entonces, fíjate, la pura calidad de los agentes que intervienen en la relación es suficiente, la pura calidad de los sujetos, te digo, es suficiente para considerar que participan de diferente naturaleza. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú me prestas dinero a mí y firmamos un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, es una relación civil por la pura calidad de los sujetos que intervienen. Sí, claro. Pero si un banco me presta a mí, por la pura calidad de los sujetos, es una relación de naturaleza mercantil. Sí, claro. Bueno, aquí por la pura calidad de los sujetos que intervienen, en este caso el Estado asimilado a patrón, es suficiente para considerar que participan de diferente naturaleza. Pero te digo además, el Estado no persigue fin de lucro. El Estado, por ejemplo, tú como trabajador nunca podrías exigirle al patrón Estado que te pague una cantidad diversa de la establecida en los tabuladores regionales. Eso en cambio, en el apartado así, tú puedes decir, a ver, yo voy a ser tu abogado, voy a ser tu ingeniero, etcétera, y me vas a pagar determinada cantidad. Y si ustedes se ponen de acuerdo, eso será lo que te tendrá que pagar, o tú puedes poner de acuerdo en las funciones que quieres realizar. En cambio, en el apartado B, la relación se lleva a partir, o el vínculo se lleva a partir del nombramiento, y el nombramiento no es un contrato de trabajo. Claro. Es un acto condición. ¿Qué supone que sea un acto condición? El acto condición es que tu voluntad como trabajador se encuentra condicionada al marco normativo que regula esa función. Es decir, si a ti te nombran para ser director jurídico, no vas a hacer las veces del director de administración y no puedes ganar más o menos dinero de lo que diga el tabulador regional. Eso es. Entonces sí hay grandes diferencias, como ves. Pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.